junto a nosotros. Un poco afectadita de la garganta, pero estamos más que listas para informarles a esta hora. Muchachas, buenas noches. Buenas noches, Aminta, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Daniel Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. La Coalición Nacional solicitó a la Organización de las Naciones Unidas designe un enviado especial del secretario general para una solución efectiva a la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país. Detalles en el siguiente reporte. Apelando al marco del principio de la responsabilidad de proteger, que implica proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos, la Coalición Nacional solicitó que Naciones Unidas tome con urgencia medidas más activas frente al caso de Nicaragua. El Estado de Nicaragua ha decidido de manera negligente, pero también intencional, no atender, digamos, los protocolos regionales en términos de manejo y prevención del COVID-19, pero también ha decidido de manera negligente y premeditada no atender los llamados y las orientaciones de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En días pasados, la Coalición Nacional envió una carta al secretario general de Naciones Unidas pidiendo una delegación que entre al país por parte de ellos para que constaten la enorme negligencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en relación a la prevención del coronavirus en el país. Los miembros de la coalición confían que su llamado a la ONU será escuchado por los miembros de la organización. En este sentido nos compete a cada nicaragüense adentro y fuera del país denunciar lo que estamos viviendo. Es la única manera que hemos logrado que la comunidad internacional vea hacia Nicaragua, sancione a este régimen como lo ha hecho ya, es con la denuncia que nicaragüenses dentro y fuera del país estamos haciendo. Y en esa línea la Coalición Nacional va a seguir denunciando, va a seguir evidenciando la criminalidad de este régimen. El documento enviado al secretario Guterres destaca además que actualmente se mantienen más de 85 presos políticos secuestrados, todo lo cual requiere la urgente atención de la comunidad internacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuando con más noticias, para el analista político Bosco Matamoros, de permitirse la entrada a Nicaragua de un enviado de la ONU, se podría brindar un diagnóstico conclusivo sobre el crecimiento de contagio de COVID-19 en nuestro país. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Generalmente, cuando hay una situación de crisis nacional como la que se vive en Nicaragua y que podría causar afectación en la región, es usual que se vean acciones como la solicitada por la Coalición Nacional al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que envíe un emisario especial para considerar in situ la realidad que hay en el sistema de salud nicaragüense. Así lo refiere el analista político Bosco Matamoros. En el caso de Nicaragua, eso refleja la profundidad de la crisis sanitaria, política y social que está atravesando el país. Hasta ahora el gobierno del presidente Ortega no ha aceptado la llegada de una misión especial ni de la Organización Panamericana de la Salud ni de la Organización Mundial de la Salud, que se requiere urgentemente para tener un diagnóstico real de la situación sanitaria del país. En este momento refleja la gravedad de la crisis nacional y pone en el escritorio del secretario general de la ONU la decisión de si enviar o no un delegado especial para Nicaragua. Según Matamoros, de permitirse la entrada al enviado de la Organización de Naciones Unidas, podría dar pauta a la llegada de especialistas que den diagnóstico conclusivo sobre la pandemia en nuestro país. Pone también el gran reto al gobierno de Daniel Ortega de darle un acceso a este enviado especial para que venga aquí al país, porque las crisis son multifacéticas, sanitaria y política, y la crisis social de Nicaragua. Por lo tanto, es un gran reto para el secretario general de la ONU, es un reto a la responsabilidad del gobierno de Daniel Ortega ante la envergadura de la crisis sanitaria. Si una vez más el gobierno de Daniel Ortega le niegue el acceso a este enviado especial, está demostrando que quiere hundir al país, que no le interesa el sistema internacional
y que su llamado para la cooperación y para la suspensión de sanciones no es más que expediente político. El ex diplomático asegura además que la nota enviada a Guterres por la coalición nacional ya se ha dado en muchos otros países. Marieser Ordóñez, Acción 10. El mapa epidemiológico de las autoridades de salud refleja un 54% más de fallecidos por neumonía en el mismo periodo del año pasado. Esto según datos que brindó este lunes la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Aquí la información. Vía Skype desde Bélgica, Jimena Reyes, de nacionalidad francesa colombiana, se refirió a las preocupaciones internacionales por la situación de derechos humanos en Nicaragua. La directora de la FIDH para las Américas adelantó en esta entrevista que se aproxima una resolución para Nicaragua. Probablemente alrededor del 18 de junio, o sea, muy pronto, dentro de 10 días, se va a votar por un conjunto de estados esta resolución y una de las solicitudes pues es un acuerdo entre estados. Esto siempre es un poquito blando, pero ya suficiente que de América Latina resoluciones casi nunca hay en el Consejo de Derechos Humanos, tal vez de Venezuela, anteriormente Colombia. Entonces eso dice mucho sobre la gravedad de la situación nicaragüense para la comunidad internacional. Ortega, por su actitud, ha sido castigado con sanciones durante la pandemia, en momentos que pedía que sean levantadas. Efectivamente, cuando entidades o estados como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea llegan a una etapa de sanción, es que realmente todas las otras vías han fracasado. Y no son unas sanciones contra la población nicaragüense, son unas sanciones contra los posibles perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, de afectación de la democracia y de los derechos de las y los nicaragüenses. La FIDH, junto al CENIT, la semana pasada respaldaron el llamado de las 34 organizaciones médicas para que la población nicaragüense implemente una autocuarentena, la misma que aplica el gobierno para su familia, pero que se la niega al pueblo. Y es una dimensión complotista, irracional, que realmente da vergüenza. Da vergüenza para un gobierno y siento decirle, necesitamos que el gobierno recapacite por lo menos sobre la situación del coronavirus. La representante para las Américas de la FIDH además cuestionó los despidos de médicos del sector público en plena pandemia. Es absolutamente inaceptable lo que pasó con el doctor Quant. ¿Cómo puede ser posible que en vez de apoyarse en la base científica que tiene Nicaragua, despida a alguien quien está justamente alertando y llamando junto con más de 1,000 otros médicos a que los nicaragüenses se confinen? En cuanto al libro blanco, Reyes cuestionó dicho método, el cual dejó más de 4.000 muertes en Suecia. El gobierno nicaragüense no está implementando la estrategia sueca, porque Suecia no le dijo a su población que siguiera haciendo partidos de béisbol o inaugurando eventos, o que hubiera una manifestación como la hubo en marzo, donde la gente estaba en una cercanía, inclusive dándose las manos. No, Suecia simplemente dijo hay que tomar las medidas de distanciación social, pero no vamos a cerrar los negocios, cerraron algunos colegios, etcétera. Entonces es una situación muy diferente. La FIDH recomendó medidas económicas para enfrentar la pandemia en Nicaragua, puesto que no es posible que se le destine del presupuesto de la República dinero a un canal interoceánico fantasma y se deje a la deriva a la población. Willy Narváez, Acción 10. El mapa de epidemia de las autoridades de salud refleja un 54% más de fallecidos por neumonía en el mismo periodo del año pasado. Detalles en el siguiente reporte. La vicepresidenta Rosario Murillo, en su comparecencia de todos los días en medios oficialistas, mencionó que el comportamiento del mapa epidemiológico, siendo la neumonía con el mayor porcentaje de fallecidos en un 54% más en comparación al año 2019. Reportan en dengue 4 positivos, 56% menos en relación a la semana anterior, menos casos, 34% de disminución en relación al año pasado. También neumonía, gracias a Dios, 16% menos de casos, 54% más, desgraciadamente, de fallecidos que en el mismo periodo del año pasado. Y luego
Durante la semana, 280 casos de malaria, 25% menos que la semana anterior. Los próximos días se iniciará con una jornada para aplicar en todo el territorio la aplicación de DTI, ya que la temporada lluviosa. Continuamos con más noticias. Fallece reconocido médico de la ciudad de León, Máximo Guillermo Alonso, por síntomas relacionados al COVID-19. Su hermano también está batallando contra esta misma enfermedad. La ciudad de León se encuentra de luto con el sensible fallecimiento del doctor Máximo Alonso, que batallaba contra el coronavirus en el hospital Óscar Danilo Rosales Argüello Odra. El doctor Máximo Guillermo es hermano del doctor Adán Alonso, quien también batalla contra el COVID-19. Estamos devastados como familia, una pérdida enorme, una pérdida que nos ha lastimado mucho a la familia Alonso. El mayor legado de mi hermano es el servicio que le prestó a su pueblo, a León, un servicio desinteresado. La muerte del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores, quien era profesor universitario de generaciones, ha ocasionado mucha tristeza no solo para sus familiares y amigos, sino que también para el gremio médico nicaragüense en general. En realidad esto es un dolor, o está la ciudad de León en luto, porque el doctor Guillermo Alonso ha sido una persona de renombre pues en la ciudad de León. Muchas personas de todos lados acudieron donde él, o no es el primer médico infectado, pero así una persona con renombre de todo de la ciudad de León, creo que es el primero que fallece. El legado que deja el doctor Guillermo Alonso es de una vida de servicio y entrega a la medicina y a los más necesitados. Hoy parte físicamente, quien será recordado por todos aquellos que reconocieron en él sus grandes rasgos filantrópicos. En Acción 10, Tania López. Michael Cossack, funcionario del gobierno de Estados Unidos y crítico recurrente del gobierno del presidente Ortega, destaca las medidas de protección adoptadas por los nicaragüenses ante el vacío de liderazgo en Nicaragua. Ante un vacío de liderazgo, los nicaragüenses toman medidas para detener la mortal propagación del COVID-19. Esto es parte del mensaje escrito este lunes en su cuenta en Twitter del secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, quien además agregó que en Nicaragua médicos llaman a cuarentena voluntaria, maestros llaman a padres de familia a dejar a sus hijos en casa, negocios cierran. Cossack se mantiene activo en sus redes sociales desde donde se refiere a la situación de Nicaragua. El pasado 5 de junio, el diplomático aseguró que la negación del gobierno del COVID-19, combinada con la falta de acceso a la información independiente y veraz para los grupos indígenas y de cultura de grupo, aumentan su vulnerabilidad a este peligroso virus. Concluye el funcionario estadounidense, que también ha mostrado su apoyo a la iniciativa de asociaciones médicas a una cuarentena nacional voluntaria con el objetivo de mitigar los contagios por coronavirus, según han expresado los profesionales de la salud. María Esther Ordóñez, Acción 10. Jóvenes miembros de movimientos estudiantiles universitarios denuncian politización de ayuda humanitaria que la sociedad civil realiza con la entrega de kit de ayuda para combatir el coronavirus. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Para los jóvenes que han participado de manera activa en la recaudación de implementos para los kits de protección, les parece insólito que a través de una campaña en redes sociales se esté criminalizando la entrega de donativos a personas de escasos recursos. Nosotros, nuestro llamado reiterativo es a la solidaridad, porque son kits en sentido humanitario. Estamos en una fase entre vida o muerte y es para nosotros complejo cuando vos estás ante un Estado que desatiende a los nicaragüenses. Y para nosotros también es muy complejo cuando se llama a una campaña de quedarte en casa, pero sabes que hay muchos nicaragüenses que no pueden quedarse en casa. Nosotros como jóvenes y los movimientos dentro de la Alianza Cívica iniciamos esta campaña de entrega de kits. Hemos hecho entrega de más de 3.000 kits a la ciudadanía y vamos a seguir y no vamos a dejar que el régimen también persiga esta forma de acompañarnos como ciudadanos, de acompañarnos como humanos, como nicaragüenses, porque no vamos a dejar de solidarizarnos con la ciudadanía que no puede quedarse en la casa.
con las vendedoras, con los esquimeros, con las personas que están ahí afuera, que tienen que decidir entre comprar el alcohol en gel o comprar una libra de queso, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a continuar con este proceso y hacemos un llamado a la solidaridad de toda la ciudadanía. Si en tus manos está regalar un alcohol, una mascarilla, hay que hacerlo. Los jóvenes que participaron durante la revista Acción 10 en la mañana llaman a la reflexión para concientizar que la enfermedad del COVID-19 no distingue entre las ideologías políticas y que en este momento todos deben protegerse de la enfermedad. Los universitarios además hacen el llamado a la empresa privada a extremar medidas para proteger a sus trabajadores. Sobre todo las grandes empresas, ¿verdad? Que extremen las medidas con sus trabajadores, que les extiendan equipos necesarios para la protección. Sabemos que algunas empresas lo están haciendo, pero es necesario en este momento en particular extremar todas las medidas. Y también sabemos el golpe duro que ha sido para sobre todo los pequeños y medianos empresarios, inclusive la gente también del mercado. Sabemos que el golpe a la economía está siendo muy fuerte y probablemente se va a profundizar más, pero es necesario en este momento particularmente cuidarnos, ¿verdad? Extremar, hay algo tan fundamental que nosotros hemos venido diciendo y es el lavado de manos. Eso es una cuestión de vida o muerte en este momento y entonces las empresas tienen que garantizar a sus trabajadores las medidas necesarias de protección. Poner a la persona en el centro de sus acciones, pensar en el lado humano de los colaboradores, en la necesidad que existe de ganarse la vida, pero también de mantener su vida. La necesidad que existe porque es sumamente más fácil llegar a un teletrabajo o desde la casa trabajar para el sector formal. Es sumamente más complicado para el sector informal si no existe un plan o una respuesta de parte del Estado para soportar esa crisis económica, para ayudar o colaborar en los pagos de servicios básicos, pues que en todo país ha habido un reajuste. Es decir, es inaudito que en Nicaragua, en lugar de menguar o bajar los precios de la energía, más bien se suben esos costos. Y aprovecharon para exigir a las autoridades educativas de las universidades a suspender las clases presenciales para así contribuir a la disminución de la curva de contagio de COVID-19 en el país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El CENIT condena decisión del gobierno de Nicaragua de repatriar a 42 hondureños condenados por crímenes como el de asesinato y violación a menores de edad. Más detalles en el siguiente reporte. De los 40 varones y 2 mujeres de nacionalidad hondureña que estarían siendo beneficiados por el gobierno de Daniel Ortega, hay reos que cumplirían sus penas hasta el 2030 y 2040. Una vez en suelo catracho tendrían absoluta libertad y sus delitos quedarían en impunidad. El diario La Tribuna del País del Norte informó que algunos fueron condenados por los delitos de crimen organizado, violación a menores, asesinato, lavado de dinero, entre otros. Diana Valladares, embajadora de Honduras en Nicaragua, en una entrevista con un medio digital de su país, detalló la información del gobierno de Nicaragua, que notificó a través de este correo electrónico. Honduras dijo que uno de los 42 beneficiados no aparece en los registros que sea hondureño. Entrarían libres, pero nosotros estamos tratando de negociar con el gobierno de Nicaragua que sea un solo ingreso, las 42 personas. ¿Por qué? Porque es un traslado en donde conlleva una logística muy grande. Se traslada en un bus custodiado por la policía de Nicaragua con el acompañamiento de mi persona y del encargado del área consular. Luego, en el lado de Honduras, tiene que estar Migración, tiene que estar Interpol, tiene que estar Gobernación. Es un proceso que lleva mucha logística. Mi compromiso que estamos agilizando y moviéndonos para que sea lo más pronto posible. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, reaccionó molesta con la decisión de Daniel Ortega, que libera a sujetos de alta peligrosidad y mantiene bajo prisión a reos por razones políticas. Yo llamo la atención sobre este caso verdaderamente insólito, tiene preocupada a la sociedad hondureña, pero pasa lo siguiente: ¿por qué está haciendo estas expatriaciones o repatriaciones? ¿Por qué estaba haciendo las cárceles como ya lo hizo anteriormente con 2000 y pico y sigue manteniendo en las cárceles encerradas a los presos políticos? A los presos políticos a los que se les ha imputado ilegalmente la comisión de delitos que no han cometido. Organismos internacionales exigen la liberación de los más de 80 presos políticos de manera inmediata. Willy Narváez,
a Acción 10. Forenses argentinos aportan pruebas sobre la responsabilidad del gobierno durante el estallido social del año 2018. Según el informe, a la crisis social y económica en Nicaragua se ha sumado desastrosos manejos de la pandemia del COVID-19. El equipo argentino de antropología forense ha brindado información en la que concluye que el gobierno de Nicaragua es responsable de la violenta represión del año 2018 que causó la muerte de al menos 328 personas, según han informado organismos internacionales de derechos humanos. En el diario El País, este lunes se publicó un artículo en el que se detalla que ese equipo de forenses ha brindado pruebas sobre lo anteexpuesto y que se trata de una información contrastada que viene a respaldar al equipo encargado del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según han concluido en los informes ya presentados sobre Nicaragua, asegura que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que el gobierno hizo uso de parapolicías. Según el escrito, el equipo de forenses se ha encargado de estudiar miles de imágenes y audios en los que muestran la responsabilidad del aparato del Estado en la sangrienta represión. El diario agrega que el presidente Daniel Ortega ha manifestado que lo sucedido en 2018 se trató de un intento de golpe de Estado, mientras la oposición denuncia, entre otras cosas, la existencia de presos políticos. El tema de la pandemia del coronavirus también es abordado por ese medio de comunicación, donde se detalla que la Organización Panamericana de la Salud estima que el número de muertos es 21 veces mayor que la que aseguran las cifras brindadas por el gobierno. El equipo argentino de antropología forense ha ganado prestigio porque ha resultado fundamental a la hora de averiguar el destino de los desaparecidos de la dictadura argentina. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Gracias por preferir informarse con nosotros a esta hora. Altos costos de los tanques de oxígeno podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes de coronavirus en Nicaragua. Mayor ampliación a continuación. A raíz de la propagación de la pandemia en Nicaragua y el incremento de las enfermedades respiratorias, la demanda para la adquisición de tanques de oxígeno incrementó considerablemente en estos días. Se ha vuelto una odisea obtener estos productos para salvar vidas. Consultamos 2 empresas distribuidoras y constatamos que, en efecto, los tanques están agotados y así como el alto costo de los mismos, un precio que no está al alcance del bolsillo de familias de escasos recursos. Solo el tanque pequeño oscila en los $356 y el grande, el más utilizado y que se ha agotado hasta $1,000. Solamente contamos con un cilindro portátil, la capacidad de oxígeno es de 615 litros gas y su costo de venta es de $356. ¿Los grandes no tienen? No, los grandes solamente están rentados y ahorita los tenemos agotados. Los pequeños no los rentan, solo están de venta. Solo están de venta, sí. Ok, ¿y cuándo tendrían nuevamente en existencia los tanques grandes, amor? Todavía no nos han dicho nada. Bueno, ¿qué cuesta la rellenada? Sí, si yo consigo el tanque grande, me dijo 1.146 Córdoba. Si consigue el cilindro y se lo prestan, estimada, que le den el nombre de la persona que firmó contrato de arrendamiento. Para alquilar un tanque de oxígeno se depositan hasta $200. ¿Ya tienen tanques en existencia de oxígeno? No, ahorita no, señora, fíjese. Ni saben cuánto, qué día. Es que ya estuvimos dando y ahorita no tenemos para asignación nueva. ¿Y rellenar tampoco? Rellenar tampoco. Bueno, rellenar sí, si el cilindro es nuestro o no tiene, pues que no sea de productos del aire. Ah, no puede ser de la competencia. No, la competencia tiene que ganar su propio cilindro. Ya. Pero si tuvieran en existencia el tanque de oxígeno grande, ¿qué cuesta? $200 de depósito, $33 del oxígeno, más la epicrisis. Y el regulador en mano, porque no tenemos regulador. ¿Y el pequeño qué cuesta? No tenemos de pequeño. ¿Solo del grande venden? Sí. ¿Lo alquilan y lo venden? ¿Lo de alquiler? No, lo alquilamos. ¿Solo lo alquilan? Sí. Otro desafío es encontrar los accesorios que se utilizan para el funcionamiento de los tanques. También están escasos y costosos. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Vitamina C, acitromicina y paracetamol entre los medicamentos más buscados por los nicaragüenses debido al COVID-19. Veamos. Más de 1.000 casos de la COVID-19 reportan las autoridades de gobierno hasta el 2 de junio, de las cuales han muerto 46. Desde que se reportó el primer caso en marzo pasado hasta la fecha, el MINSA no ha dado a conocer la cantidad de pruebas realizadas. Según la OMS, ya existe un contagio local. Con la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias han aumentado y por ende el consumo de medicamentos para combatir estos padecimientos. Los antivirales como Biocid, el paracetamol, la citromicina, la ivermectina, el alcohol en alcohol gel, la norquecin, que es la vitamina C, el solumedrol en ampolla, las dexametasonas, la dipirona, novagina se mueve bastante, la acetaminofén, vitamina C. Según Guillermo Ortega, responsable de una farmacia en el barrio San Judas, distrito 3 de Managua, el 50% de las personas que visitan este lugar lo hacen sin antes ir a una consulta médica. Bueno, la mitad viene con receta, la otra mitad viene automedicada. Sí, porque al no saber la dosis adecuada ni cómo utilizar el medicamento puede perjudicar al paciente más adelante. Medicamentos caros que no se movían ya no existen, ya no hay, están agotados. Recientemente el Comité Científico Multidisciplinario compartió una misiva donde instan a actuar de manera consciente, esto ante la preocupación y el incremento de la automedicación. Por ello alertan a la población, médicos y farmacéuticos de la importancia de establecer medidas concretas que contribuyan a frenar el gravísimo factor de riesgo que podría complicar aún más la pandemia. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y a medida que el virus se propaga, también crece el uso de termómetros infrarrojos digitales para detectar la temperatura en la frente. ¿Pueden estos representar un peligro para la salud? José Abraham Sánchez nos detalla. En muchas instituciones, empresas y negocios del país se usa este aparato que mide la temperatura al visitante. Si marca en amarillo o te refleja 38 o más grados, se prohíbe el ingreso al local. Este aparato de gran utilidad ante la pandemia del coronavirus, si no se coloca bien, su luz láser podría ocasionar molestias y hasta daños en la vista si se aplica por mucho tiempo. Digamos, hay que partir que la mayor parte del personal que está utilizando este equipo, que es de mucha ayuda, no es un personal sanitario, es un personal incorporado a hacer esa función que generalmente son los de cuerpo de protección física, ¿verdad? Y podría, digamos, causar algún problema si esto se enfocara directamente en la retina y particularmente en la mácula, que es la parte más sensible de la retina. Pero bueno, para hacer eso sería demasiado, demasiada torpeza, podríamos decir. El oftalmólogo Abraham Delgado de la clínica Ojo Sano recomienda. Sabemos que el rayo debe estar dirigida a la parte frontal, a la parte de la mejilla, ¿ya? O al cuello mismo, ¿ya? En cualquiera de esas estructuras perfectamente puede captar la temperatura corporal, ¿ya? Y entonces hay personas, digamos, que a veces, como yo, que andamos en este momento mascarilla y protección arriba y tengo muy poca exposición frontal, me pueden poner, digamos, en el cuello el láser y va a dar también una lectura de la información de tu temperatura corporal. Accidentalmente te disparan sobre el ojo y ese rayo penetra, digamos, a través de la pupila, penetra al vítreo, al interior del ojo y te da en el centro macular, se podría comportar como que vos quedaras viendo los rayos del sol que también van a quemar tu retina. Pero eso es realmente, digamos, una posibilidad muy remota, muy remota. Pero sí, pues a todo hay que tener cuidado, nada más en el sentido de que se haga adecuadamente. Hasta el momento no se registra un solo caso, pero es mejor prevenir
que lamentar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Una experta en ginecología brinda consejos a mujeres embarazadas sobre la mejor forma de cuidar a su bebé y de protegerlo durante esta pandemia. En estos tiempos de pandemia son muchas las inquietudes que giran en torno a que si es seguro ir a un centro hospitalario para dar a luz a tu bebé o tener en casa sin correr riesgo. La doctora Yamilet Moreno, ginecóloga y nutricionista, nos explica qué deben hacer las mujeres que están a punto de parir. No es posible parir en el domicilio en la actualidad porque eso representa un riesgo de muerte para la madre, así como de complicaciones infecciosas tanto para la mamá como es la endometritis como para el niño. Que el hospital tenga todos los componentes de sangre, incluyendo los paquetes globulares para poder corregir a la hora de haber una hemorragia posparto y un shock secundario a este. El embarazo es un periodo muy especial cargado de emociones y anticipaciones. Sin embargo, para las futuras mamás que se enfrentan al brote de enfermedades como coronavirus, el miedo, la ansiedad y la incertidumbre están ensombreciendo una época que en otras circunstancias tendrían que ser feliz. Para Acción 10, Marjorie Vargas. ¿Podría ir a prisión una persona diagnosticada con COVID-19 y que intencionalmente quiera contagiar a otras? Veamos. ¿Ha escuchado hablar sobre la ley llamada contagio provocado? De 6 meses a 3 años es el tiempo que una persona puede pasar en prisión si ésta, sabiendo que posee una enfermedad infecciosa grave, contagia a una sana. Así lo deja entrever la ley 641, artículo 156 del Código Penal de Nicaragua, donde se detalla que si el contagio ocurre, la pena será de 1 a 4 años de prisión y si la infección produce la muerte, se aplicará el tipo penal que corresponde. Dice textualmente: quien a sabiendas de que padece una enfermedad de transmisión sexual o cualquier otra enfermedad infecciosa grave, ejecutare sobre otra persona actos que importen peligro de transmisión o contagio de tal enfermedad, poniendo con ello en peligro su salud, integridad física o su vida, es parte de la remembranza que nos hace el artículo. Nuestras leyes penales castigan la acción de toda persona que comete un delito a título de dolo, es decir, que haya intención de querer provocar un daño. En ese sentido, el mismo Código Penal en este artículo, el 156, nos dice con claridad que quien tenga conocimiento, o dice a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa, y habla específicamente del VIH-Sida, u otra enfermedad contagiosa, dice, por ejemplo, el coronavirus, que es una enfermedad contagiosa que se puede propagar, y a sabiendas de eso, ejerce actos para propagarlo intencionalmente hacia otra persona. Por ejemplo, voy a abrazar a una persona con la que tengo tal vez alguna diferencia, voy a saludar intencionalmente a una persona para contagiarlo. Entonces, esos son actos que deben de ser sancionados y son sancionados por nuestra ley penal. Esta ley fue aprobada en noviembre de 2007 y sale a relucir en estos tiempos de crisis sanitaria como es el nuevo coronavirus. Christopher Guevara, Acción 10. Nosotros vamos a continuar con mucha más información luego de este corte comercial. Quédese con nosotros.